Vamos a empezar el webinar sabiendo que todavía faltan unos minutos para que las personas que están esperando sepan que ya vamos a comenzar. Entonces, el banner va a quedar de fondo de pantalla y tal vez Álvaro o Lucía pueden avisar que vamos a esperar 2 minutos más para el inicio formal. Sí, ¿Les si no, de parece? todas maneras yo puedo poner en el chat que esperamos 2 minutos. Bienvenidas y bienvenidos y Perfecto, estamos. Listo, dale. perfecto. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio de conversación para el intercambio de ideas, este espacio titulado Derecho Humano a la Democracia, Retos y Oportunidades. Agradecemos que se hayan inscrito, que estén aquí interesados, interesadas en esta discusión. A propósito del tema que nos convoca, quisiéramos introducir este espacio en donde nos acompañarán distintas personas expertas en la región para hablar precisamente sobre América Latina y el escenario que estamos atravesando de crecientes tensiones en torno a la vigencia de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y el rol del derecho internacional frente a distintos procesos de regresión democrática. La pregunta que nos convoca es si puede la democracia ser entendida y protegida como un derecho humano autónomo en nuestra región. Este evento es un espacio que antecede a las audiencias que tendrán lugar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se avecinan la próxima semana y que tienen como objetivo socializar el contenido de el Amicus Curiae que presentamos colectivamente distintas organizaciones de la región. En este espacio contextualizaremos la relevancia de esta opinión consultiva que busca responder a la pregunta sobre si existe o no el derecho humano a la democracia, así como contextualizar el contenido del amicus que hemos enviado a la Corte. Antes de continuar, quisiéramos advertir algunas precisiones sobre la logística de este evento y para eso le doy la palabra a mi colega David.
Gracias, Lucía. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Brevemente, antes de comenzar, les recordamos que contamos con interpretación simultánea en inglés y portugués. Para activarla es muy fácil. Pueden ir a la parte inferior de su pantalla de Zoom, hacer clic en el icono de interpretación, que si no me equivoco es en forma de globo terráqueo, y seleccionar el idioma de su preferencia. Si durante la sesión tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirla en cualquier momento a través del chat y con gusto la iremos recogiendo para el diálogo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente contigo, Lucía. Gracias. Mil gracias, David. Bien, empecemos introduciendo a nuestras panelistas, personas expertas en nuestra región dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Empezaremos dándole la palabra a nuestra colega Gisela de León, quien es actualmente directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Gisela es una abogada destacada de Panamá, especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con una maestría magna cum laude de la Universidad de Notre Dame y cuenta con una trayectoria destacada en derechos humanos, litigio estratégico, justicia transicional, entre otros. Actualmente se desempeña como directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, donde lidera la estrategia legal y supervisa el litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gisela, yo tengo la siguiente pregunta para ti para que puedas orientarnos en esta conversación. ¿Qué proceso está teniendo lugar ahora mismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿De qué va la opinión consultiva? ¿Qué rol puede jugar la Corte Interamericana en la protección del derecho a la democracia y qué implicaciones derivarían de esa futura opinión consultiva? Tienes la palabra. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a quienes nos acompañan en este espacio. Em, Efectivamente, como señalabas al principio de tu intervención, lo que está ocurriendo ante la Corte Interamericana en este momento es un proceso de opinión consultiva. Ahí tal vez vale la pena explicar que la Corte Interamericana tiene dos tipos de competencias. Una competencia contenciosa, que es la que digamos que estamos más acostumbrados a escuchar, que es la posibilidad de decidir casos específicos sobre violaciones de derechos humanos, y también tiene una competencia consultiva, que es la posibilidad que tiene la Corte de interpretar tratados de derechos humanos, en particular los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluyen a la Convención Americana, pero también otros tratados aplicables a los estados de la región. La Corte Interamericana ha emitido una gran variedad de opiniones consultivas sobre distintos temas a lo largo de su existencia. Una de las más importantes, por ejemplo, de los inicios, es la opinión consultiva número 5 del 85, que es una opinión consultiva que se refiere a la importancia del derecho a la libertad de expresión justamente en contextos democráticos, pero también hay opiniones consultivas más recientes, como la opinión consultiva 24, que es sobre matrimonio igualitario e identidad de género. Hay una opinión consultiva emitida el año pasado que tiene que ver con el derecho al cuidado, sobre si existe o no existe un derecho al cuidado. Hay una opinión consultiva sobre la 32, que es sobre la crisis climática, que es muy relevante en el contexto actual, y hay una que se notificó la semana pasada que tiene que ver con las responsabilidades de los estados en el tráfico ilícito de armas. Entonces, lo que la Corte hace en todas esas opiniones consultivas es establecer estándares de cómo los estados deben abordar los distintos temas que se les plantean en las opiniones consultivas. Desarrollan, por ejemplo, el contenido de derechos, desarrollan el contenido de las obligaciones de los estados frente a los temas que se les plantean. Esta opinión consultiva en particular fue solicitada por el Estado de Guatemala. La presentó en diciembre del 2024, y la justificación que el propio Estado guatemalteco da para la solicitud de la opinión consultiva
es justamente lo que mencionabas, ¿no? Que estamos en un contexto en donde se han observado varias crisis democráticas en la región. Menciona de manera particular, por ejemplo, la crisis democrática que inició en Nicaragua en, en el 2018, eh, y otras crisis democráticas que se han dado por ejemplo, en Chile con el levantamiento social que se dio hace algunos años. Y en la propia Guatemala, con el uso del derecho penal de manera excesiva en contra de defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Entonces, lo que le dice el Estado guatemalteco a la Corte es que le pide que interprete si la democracia debe ser considerada como un medio en el cual se deben respetar los derechos humanos, y eso es algo que ya la Corte ha dicho, ¿no? La democracia atraviesa todo el sistema interamericano desde la creación de la OEA. La democracia está en el centro, y porque los órganos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son parte de la OEA. La Convención Americana también tiene a la democracia en el centro y, por ejemplo, eh, solamente permite la restricción de derechos si es necesario en una sociedad democrática. Y hay eh, amplia jurisprudencia en donde la Corte reconoce la importancia de la democracia para el sistema, pero aquí en esta solicitud de opinión consultiva, el Estado guatemalteco va todavía un poco más allá, ¿no? Y le dice a la Corte que quisiera saber si es posible hablar de un derecho autónomo a la democracia. Y ahí hay que decir que el derecho a la democracia como tal no necesariamente está reconocido en la Convención Americana. Sí hay una mención de la existencia de un derecho a la democracia en otra convención eh, que puede ser utilizada para interpretar la Convención Americana, que es la Carta Democrática Interamericana. Y lo que lo que el Estado le dice a la Corte es que le pide que haga una interpretación sobre si a partir de la Convención Americana se puede considerar que hay un derecho autónomo a la democracia. Y ahí, solo para terminar, tal vez decir que ya la Corte ha reconocido la existencia de derechos autónomos que no están expresamente previstos en la Convención Americana. O sea, lo hizo, por ejemplo, con relación al derecho a la identidad, que ha dicho que es un derecho que existe a partir de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, y dice, por ejemplo, que está protegido por algunos derechos que forman parte de la Convención Americana, como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al nombre. También ha reconocido la existencia de un derecho a defender derechos humanos, eso hace un par de años, en donde dice que existe un derecho a defender derechos humanos que, dependiendo del caso, está protegido por distintas disposiciones de la Convención Americana, pero que va más allá de esas disposiciones. O sea que genera unas obligaciones específicas para los estados para, por ejemplo, crear un ambiente propicio eh, para la defensa de los derechos humanos. Y entonces lo que el Estado le está pidiendo ahora a la Corte es que haga lo que ya ha hecho en otros casos, que interprete si es posible considerar que hay un derecho a la democracia a partir de lo que establece la Convención Americana. Por ahora lo dejaría hasta ahí. Genial. Mil gracias, Gisela, por esa intervención, por aterrizar la historia de las opiniones consultivas, contextualizarnos en esta pregunta tan importante que es el Estado de Guatemala, y en la relevancia de del futuro reconocimiento del derecho autónomo a la democracia en esta opinión consultiva. Vamos ahora con nuestra siguiente panelista, Gabriela Ixchiu, que es una persona defensora de derechos humanos, participa en distintos festivales solidarios. Ella es una persona maya quiché, originaria de Totonicapán, formada como psicóloga y educadora, y actualmente es miembro de Hackeo Cultural, Festivales Solidarios y Culanel Canima. Gabriela, quisiéramos preguntarte en tu rol como defensora, ¿qué significa afirmar que la democracia es un derecho humano autónomo y qué importancia tendría ese reconocimiento de cara al ejercicio de la defensa de los derechos humanos? Adelante. Gracias, Lucía. Y creo que fue muy valioso también el recorrido que tuvimos antes para poder también poner un ejemplo más práctico de lo que quiero compartir. Porque la democracia no depende.
¿no? De otros derechos, pero sí genera condiciones para el cumplimiento de los derechos. Sí genera espacios para la participación, para el involucramiento y la toma de decisiones. Entonces, creo que es importante la afirmación y significativa también en realidades como la de Guatemala y en al menos la de mi comunidad, porque eh, está muy trillado, muy repetido, al menos yo lo he escuchado mucho, pero sin justicia social no hay democracia, ¿no? Y entonces creo que un claro ejemplo de esto es que el 4 de octubre del año 2012 en la cumbre de Alaska hubo una masacre perpetuada por el Estado de Guatemala hacia mi pueblo durante una manifestación, ¿no? Entonces se estaba vetando también el derecho a la expresión, a la participación ciudadana, a la asociación, y creo que son estos ejemplos importantes porque eh, estaban exigiendo por la tarifa eléctrica, por educación, la desaparición de la carrera del Magisterio de Educación Primaria, y eso significaba que muchas personas no iban a tener accesos, ¿no? A continuar formándose, a continuar formando en otras comunidades, y los maestros rurales han sido también la única oportunidad que muchas comunidades han tenido para acercarse a la educación escolarizada. Entonces, eh, salimos, fue un levantamiento propiciado desde las autoridades comunitarias y las manifestaciones no son necesariamente algo violento, ¿no? Solamente estamos participando y ejerciendo nuestro derecho. Y el gobierno respondió, el gobierno además de Otto Pérez Molina, que después en tiempos de la estadía de la CICIG en Guatemala fue ligado a proceso por corrupción, que en este momento está, creo que ya está libre, cosa que es muy preocupante, ¿no? Y pues eh, además está ligado también al genocidio en Guatemala, entonces son estas viejas prácticas, ¿no? De apabullar el levantamiento social, y de eso hubieron 7 muertos, que son José Eusebio Puig, Rafael Batz Menchú, Santos Nicolás Hernández, Jesús Baltasar Cachac Puig, Arturo Félix Zapón, Lorenzo Vázquez Barreno, Jesús Francisco Puig Ordóñez, y este caso sigue varado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con las garantías de nuestros derechos, pero también con la investigación de los ataques que viven las personas defensoras? Entonces, me pregunto nuevamente que si el error fue manifestar, el error es participar, o hay algo que está tergiversando. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho hablamos cuando no se cumplen las garantías de los derechos humanos? Entonces, es trascendental y muy importante que esto sea reconocido también por nuestras experiencias y porque sigue vigente, ¿no? Es algo que pasó, está pasando y espero que deje de pasar. Mil gracias, Gabriela. Creo que una idea muy potente que adviertes es que la democracia genera condiciones para el ejercicio de otros derechos y su afirmación, y en tanto esa relación interdependiente, afirmar su autonomía pone o pondría a la democracia en el centro de las discusiones sobre, bueno, cómo lograr y asegurar su protección, también como una vía para proteger otros derechos humanos. Vamos ahora con Álvaro Castañón. Álvaro es director, hace parte del directorio de Fundación Multitudes, es abogado por la Universidad Diego Portales en Chile, es magíster en Derecho, tiene una mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con una muy amplia trayectoria en el fortalecimiento de la democracia, la integridad electoral y la transparencia. Álvaro, ¿qué motivó la elaboración del amicus curiae que fue enviado a la Corte Interamericana, en el que participamos múltiples organizaciones? ¿Qué ideas críticas son sugeridas en esa intervención y qué crees que aportarían al debate ante la Corte Interamericana? Adelante. Muchas gracias, Lucía. Aprovecho de saludar a todas, a todos, a todas que nos siguen en esta plática.
Es muy relevante la motivación y en el fondo cómo se concretó este amicus y cuáles son los principales contenidos, que un poco Gisela nos fue levantando ciertas luces de lo que ha sido algunos antecedentes. La solicitud de opinión consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre una pregunta fundamental a nuestro juicio para el sistema interamericano, que es si la democracia puede entenderse no solo como un sistema político, sino también como un derecho humano. El amicus que presentamos busca contribuir a esa discusión, busca ser un antecedente más y poder entregar la experiencia que tienen varias organizaciones, que las voy a mencionar enseguida, en su trabajo cotidiano para poder aportar y generar una discusión desde una idea central. La democracia solo puede existir cuando las condiciones para ejercer los derechos fundamentales están garantizadas. O sea, la democracia sí tiene ciertos pisos que por supuesto la Corte es uno de los órganos que nosotros tenemos puesta nuestra confianza y nuestra institucionalidad también así la pone para que nos garantice ese, ese mínimo, que son los derechos fundamentales. Hoy día, en un mundo tan extraño, tan violento, algunos dirán que oscuro, decir que el ejercicio de los derechos fundamentales estén garantizados puede sonar incluso en algunos contextos algo que permita a los gobiernos distinguir cuáles sí garantizar y cuáles pueden ser de segunda categoría. Nosotros creemos que no, que esas condiciones y ese piso tiene que existir porque también es parte del requisito para que una democracia sea sana, para que una democracia sea real. Por tanto, este amicus que se trabajó en distintas disciplinas, se trabajó desde distintos enfoques y por organizaciones de distintos países, se levantó, se presentó con la colaboración de SEGIL, de Cívicus, del Centro de Derechos Humanos, Cefrino Ladrillero, la Universidad Rafael Landívar, Derechos Digitales y desde Fundación Multitudes a quien represento. Creemos que esta sinergia es muy representativa de uno de los principios que también defiende el amicus desde la sociedad civil y desde el rol que cumplimos. La solicitud que presentó Guatemala nos abrió esta oportunidad y creemos que es una oportunidad muy buena por varios motivos y varias ideas que se defienden en este documento. Primero, la democracia no se tiene que entender únicamente como un sistema político o como un conjunto de procedimientos electorales. En una reunión previa que teníamos, lo comentábamos entre quienes estábamos acá con Gisela, que justamente muchas veces asociamos la democracia a algo que cada ciertos años anotamos en un papelito y metemos en una urna. En los sistemas que tenemos de electrónico, bueno, lo que digitamos en una determinada pantalla. Pero creemos que desde el marco interamericano la democracia puede entenderse como un derecho humano. Creemos que la democracia es una condición necesaria que se articula con muchas otras garantías, con muchos otros derechos y con muchas otras posibilidades que incluso ejercemos en el día a día y que debemos también ser muy conscientes que cuando uno dice, no, lo mío es hacer negocios, bueno, ahí hay un pedacito de democracia. Cuando decimos lo mío es saber respecto de datos y algoritmos, ahí también hay un pedacito de democracia. Bien lo saben los amigos y amigas de derechos digitales que también vienen trabajando mucho en eso. Por tanto, nuestro amicus sostiene que el derecho a la democracia no surge únicamente de la Carta Democrática Interamericana, sino que también es consecuencia de la interpretación sistémica de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La propia Corte ha señalado que la democracia constituye un principio que irradia e informa todo el sistema de derechos humanos, o sea, es... Por así decirlo, uno de los cristales con los cuales la Corte también revisa los casos que se someten a su consideración. Por ende, para nosotros en el Amicus tiene que ser una parte integral del marco normativo que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia. Creemos que eso hay que dejarlo por establecido. Creemos que la Carta Democrática Interamericana hoy día lo establece y tenemos que avanzar en una consagración expresa. Y por lo tanto, también nuestra petición es que dentro de esto, dentro de esta nueva óptica, los gobiernos tengan la obligación de promover y defender la democracia. Vemos muchos discursos hoy día donde en uno de los países que se pueden considerar como potencia en la región, en Estados Unidos,
a veces no sabemos si va a haber un siguiente periodo del presidente actual, si es que va a haber otra persona, si es que las declaraciones que dicen que eventualmente esto puede apuntar a una dictadura o no, salen de la propia autoridad que encabeza el Estado. Ese tipo de cosas, a nuestro juicio, consagrando la democracia como un derecho humano, sí tiene una óptica súper clara de las cosas que se pueden decir y lo que no se puede decir. La jurisprudencia de la Corte además ha señalado claramente que derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y los derechos políticos son elementos esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Por lo tanto, creemos que considerados conjuntamente estos elementos permiten reconocer el derecho humano a la democracia. Una segunda idea central que tiene el amicus que se ha presentado es el espacio cívico como condición de la democracia. No se sostiene a través de elecciones periódicas, lo mencionamos, pero también tenemos que ir a la propia Convención Americana en su artículo 23, que reconoce que el derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos. Eso exige condiciones institucionales que permitan una participación efectiva, libre de intimidación, discriminación o represalias. Por tanto, para nosotros, desde la óptica del amicus, es claro que para que la democracia sea efectiva, debe existir un espacio cívico abierto, plural y seguro donde las personas puedan, uno, expresarse libremente, organizarse, participar en el debate público sin temor a represalias, defender los derechos humanos y exigir la rendición de cuentas, entre bastantes otras cosas que también podríamos ir enumerando, pero estamos hablando del piso. Cuando el espacio cívico se restringe, por ende, a través de la criminalización, la estigmatización, la violencia o los marcos legales restrictivos o esta incertidumbre política de lo que hablábamos, creemos que hay una debilidad, un debilitamiento, más bien dicho, de la democracia. Y con ello también se afectan los derechos fundamentales. Una tercera idea central es, también lo decían previamente, los desafíos contemporáneos para la democracia. Nuestro amigo se funda en que es necesario estas manifestaciones jurídicas que puede tener la Corte, porque hoy día tenemos riesgos que vale la pena tomar acción. Tenemos una criminalización de personas defensoras de derechos humanos que nos preocupa. Tenemos el uso del sistema judicial para perseguir a actores sociales y políticos que también lo hemos visto y nos preocupa. Las restricciones al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, desde luego, sí nos preocupan y nos afectan, nos duele. La sociedad civil cumple una función estructural en las democracias contemporáneas, documenta abusos, promueve la rendición de cuentas, amplía la participación pública, es parte del Estado, es parte, es una unidad de participación que tenemos que defender y eso también está en la democracia, mantener y garantizar una sociedad civil independiente. Y por supuesto, también el amicus establece que tenemos que tener ciertas consideraciones respecto de los impactos diferenciados. No afectan a todas las personas de la misma manera las distintas vulneraciones que puedan tener. Por lo tanto, las distintas formas de violencia, estigmatización, ataques digitales que violentan a la democracia, pero por ejemplo, los distintos grupos de atención prioritaria los pueden vulnerar de una forma mayor si hay una interseccionalidad también, creemos que también se tiene que considerar. Y todo eso se va articulando desde este derecho que creemos y defendemos, tiene que estar asociado la democracia como un derecho humano. Nosotros desde Fundación Multitud hemos trabajado en distintas investigaciones acompañando organizaciones de la sociedad civil, campañas de desinformación, revisando también el acoso digital, la violencia en línea contra las mujeres defensoras ambientales y hemos visto, hemos constatado hoy día, los datos están para preocuparnos y para pedir que se tome acción. A modo de cierre, y creo que hablo por varias de las organizaciones, por todas, en verdad, pero además por quienes no, nos están siguiendo, esperamos que esta opinión consultiva pueda representar un avance importante en la evolución del derecho interamericano, reconociendo uno el derecho a la democracia, pero también clarificando las obligaciones de los estados y garantizando también condiciones democráticas efectivas. El derecho internacional, los organismos asociados a las instituciones, como queramos llamarlo, del derecho internacional hoy día están en un momento clave, en un jaque donde la confianza ciudadana y la confianza en las soluciones que puedan proporcionar son puestas en duda. Por lo tanto, creemos que hay que ir un poco más allá y tomar acción. Por ahora lo dejo acá. Fantástico, mil gracias Álvaro. De tu intervención rescató al menos dos ideas para nuestro público. La primera que
trabajamos en el Amicus la importancia de el derecho humano a la democracia como un derecho que va más allá del contexto político electoral, es algo más que un sistema político determinado, es un elemento, una condición necesaria para habilitar el ejercicio de otros derechos. Y en el Amicus trabajamos la idea de los elementos condicionantes para gozar de ese derecho humano a la democracia, que son la protección y la defensa de la participación significativa en los asuntos públicos, la protección de un espacio cívico abierto, plural y seguro, así como la garantía de las condiciones para ejercer el derecho a defender derechos, que como Gisela apuntaba, es un derecho autónomo reconocido por la Corte Interamericana. Vayamos ahora a una ronda de preguntas sugeridas por el público hasta ahora. Quizá, Gisela, tú puedas ayudarnos a responder esta pregunta que nos sugieren desde el público, que es la siguiente. ¿Cuáles serían las consecuencias contenciosas si la Corte Interamericana determinara que la democracia constituye, en efecto, un derecho humano autónomo? ¿Qué consecuencias se derivan de ahí? Sí, entiendo cuando hacen referencia a las consecuencias contenciosas a que se refieren a qué pasaría si en un caso o sea, si habiendo la Corte reconocido el derecho a la democracia como un derecho autónomo, se alega en un caso que se violó este derecho. Y ahí, o sea, lo hemos visto, volviendo al tema del derecho a defender derechos humanos, ya lo hemos visto pasar, ¿no? O sea, la Corte reconoció en el 2024, si no me equivoco, la existencia de un derecho a defender derechos humanos como derecho autónomo, que era lo que nosotros veníamos insistiendo porque ya se había reconocido el derecho a defender derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, pero no en el sistema interamericano. Y lo hizo en su etapa contenciosa, en su función contenciosa. Lo hizo en un caso concreto y posteriormente ya han habido otros casos en donde la Corte ha establecido la violación del derecho a defender derechos humanos de manera autónoma. Esto no significa que, o sea, lo que esto significa, digamos, en la práctica es que la Corte reconoce que existe un derecho que no está previsto en la Convención Americana, pero que por la evolución del derecho internacional, porque el derecho internacional se interpreta a medida que van evolucionando los tiempos, esta es una convención que es de los años 70, la Convención Americana, y lo que la Corte es como como la autoridad que tiene la posibilidad de interpretarla. La Corte entonces usa su facultad de interpretar evolutivamente la Convención Americana. Y a partir de las disposiciones que están en la Convención, establece entonces la existencia de un derecho autónomo que por lo general está protegido por distintos derechos que están en la Convención, que es lo que planteaba Álvaro, ¿no? Que desde nuestro punto de vista el derecho a la democracia está protegido por varios derechos como los derechos políticos, el derecho a la libertad de expresión, reunión. eh, También podría estar protegida por los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, porque para que exista la democracia se tienen que tener satisfechas las condiciones mínimas de sobrevivencia. Y para eso se tienen que satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, si la Corte lo reconociera y llegara a presentarse un caso en ese sentido, la Corte podría declarar violado el derecho a la democracia a través de los derechos que ya están establecidos en la Convención y por lo general lo que la Corte hace es que analiza caso por caso estos derechos autónomos, por qué disposiciones están protegidos. No siempre son los mismos derechos. Básicamente, lo que la Corte analiza es, además de los derechos, estas condiciones básicas a las que ya hicieron referencia tanto Lucía como Álvaro, si se están respetando en el caso concreto. Creo que esta pregunta, o al menos esta respuesta en parte, también nos permite responder a una pregunta que nos llega del público de cuál sería el contenido esencial de ese derecho autónomo a la democracia. Solo tendría para añadir que cuando se reconoce el derecho a defender derechos, en el caso Cajar, la Corte no explora necesariamente la idea del contenido esencial, pero sí desarrolla obligaciones a cargo de los estados para proteger ese derecho, ¿no? Como asegurar condiciones
de seguridad física, jurídica, evitar su judicialización, estigmatización, entre tantas otras. Hay una pregunta que quisiera sugerir para Gabriela, que está con nosotras, y es la siguiente. Desde su experiencia, su ámbito de acción como defensora de derechos humanos, ¿podrías compartir experiencias desde la sociedad civil en donde se reclama precisamente el reconocimiento del derecho humano a la democracia? Creo que voy a hablar para la gente que está escuchando de Guatemala de algo que ha sonado bastante y en mi comunidad es un tema constante y vigente, que es el paro nacional de los 106 días del año 2023. Y pues fue una experiencia para mí enriquecedora en lo personal porque formé parte de la movilización, porque las autoridades comunitarias del pueblo indígena de Totonicapán, desde la organización Ancestral 48 Cantones, convocaron a una movilización porque había riesgo de que no se respetara el resultado de las elecciones. Entonces habían puesto ya varias medidas, problemas para que tomaran el poder, querían pues, básicamente dar un golpe de Estado, invalidar la elección popular y pues el liderazgo indígena dijo, tenemos que hacer algo, algo está pasando y no se hace por un partido político. Creo que podemos verlo como una pequeña parcela, ¿no? O sea, ni siquiera por un interés. Es el ejercicio en las urnas, no es totalmente la democracia, ¿no? Pero sí es una representación de ella. Y a nosotras, a nosotros, nos, nos representa el pequeño espacio que tenemos para decidir. Ni siquiera colocamos a las personas en las que confiamos o creemos de nuestra comunidad. Se nos dan los actores por los que podemos elegir. Y al menos esa parcelita de decisión queríamos defenderla, porque si no la defendíamos, ¿qué nos esperaba? ¿No? Si sí existen retrocesos, si se siguen atentando contra nuestros derechos y estábamos viendo una posición progresista, siempre más hacia la derecha, ¿no? Pero contemplando que los pueblos indígenas somos objetos de derecho, ¿no? Que merecemos dignidad, pues esa era también la ruta que y nosotros queríamos tomar. Entonces salimos a las calles y fue una fiesta cívica, como se le conoce, ¿no? Una celebración, no fue un levantamiento violento. Y lo menciono porque luego hay criminalización en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac, que fue la última persona ligada. Pero de estas cuatro personas, solamente Luis y Héctor se encuentran en Mariscal Zavala en este momento aún y esperamos su pronta liberación. Pero eh, fue una celebración, salieron familias, salimos jóvenes, ocupamos el espacio público, ocupamos el espacio cívico, ejercimos nuestra libertad y eso fue sumamente incómodo para quienes no quieren que esto suceda, para quienes no están a favor de la democracia. Eso además evidenció que sectores no están a favor de eso y termina en la judicialización, ¿no? Y además lo tremendamente triste que es que no importa que se visualice y se haga público que la justicia se está instrumentalizando a favor de unos y en contra de la población. Entonces, eh, pues la criminalización nos enseña que las formas en las que quienes sostienen el poder y el capital en el país, eh, pues tienen a sus lacayos, ¿no? Tienen a la gente que trabaja para ellos, a sus operadores, que harán todo lo posible para que los movimientos sociales y principalmente los movimientos indígenas y campesinos se mantengan abajo, ¿no? Que no puedan movilizarse, que no puedan hablar, porque obviamente atentan contra, contra sus intereses. Y un ejemplo claro de eso también se recupera desde el levantamiento indígena de 1800 con Atanasio Tzul, que propicia también la creación de la República de Guatemala y se utiliza el levantamiento indígena
eh, que pues empieza en Totonicapán con Atanasio y el levantamiento en mi pueblo para la independencia de las tierras y se titulan Tierras Comunales. Y de esto luego se logran montar para crear la República y entonces se se utiliza, se instrumentaliza también el clamor popular y eso es muy preocupante porque también luego hay marchas en contra de las mismas marchas, ¿no? Y entonces, perdón, creo que ya me estoy yendo por otro lado. Lo agradezco bastante. Espero haber respondido. Mil gracias, Gabriela. Bueno, de tu intervención rescato la importancia de la independencia de poderes, de un entorno democrático, digamos, saludable que se mide por cuánto, digamos, resiste la crítica, la protesta pacífica y libre. Y una de las señales, uno de los indicadores del deterioro de ese derecho precisamente es la criminalización constante de quienes se protestan, se manifiestan de manera legítima contra el gobierno de turno. Luego, vamos con Álvaro. Álvaro, desde tu experiencia en Fundación Multitudes, quisiera preguntarte cómo afectan o impactan las tecnologías digitales el ejercicio o la protección del derecho humano a la democracia y qué puntos de esa intersección resultan cruciales hoy. Gracias. Em, Miren, en Fundación Multitudes sobre todo hemos notado algunos riesgos hoy día que preocupan. Entendiendo la democracia como un sistema político, efectivamente se puede ver que la participación ciudadana, en un sentido amplio, en una primera instancia sí se ve favorecida. Podemos ver que efectivamente el concepto de participación y de foro público se nos extendió demasiado. El Estado también llegó a lugares donde antes quizás no estaban, como es este foro digital, público digital, por así llamarlo. Pero efectivamente se han hecho distintos estudios, se han hecho distintas revisiones y tenemos un problema grave, por ejemplo, a nivel de violencia política en razón de género. Tenemos un problema con el maltrato sucesivo que tienen las mujeres candidatas. Y ahí es donde nos preguntamos nosotros si es que eso efectivamente fomenta el derecho humano a una democracia, entendido, recordemos, en un concepto amplio, el derecho a participar en los asuntos públicos sin que te respondan bots, troll o personas que se creen que acá todo vale, eh, cualquier tipo de cosa. Recordemos, solo como para que nos hagamos una idea, en el caso de las candidatas mujeres que han sido contendoras en una elección de presidencia de la República. Yo creo que todos se nos vienen a la cabeza distintos ejemplos de violencia que han tenido que sufrir, de distintos tipos de cosas que solo por el hecho de ser mujer se les han dicho a esas personas. Y ese tipo de trabajos que hemos realizado desde el observatorio que tiene Fundación Multitudes para hacer seguimiento nos preocupan y nos motivan hoy día también a decir, bueno, la democracia como un derecho humano es necesario protegerla, justo por una respuesta que tú das. La Corte tiene que garantizar una serie de condiciones que permitan de que las personas, digamos, la diversidad sexual, las mujeres, distintos tipos de defensores de derechos humanos, como las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, tengan una protección particular. Em, y yo por último también agregaría que la democracia como un derecho humano tiene que asociarse al principio de pluralismo político. O sea, ahí también hay algo que a veces decimos la democracia en el papel, en la teoría constitucional clásica, formalmente puede tener... puede cumplir el checklist. Yo creo que a varios nos pasaba con algunos casos. Su momento era súper difícil detectarlo en Venezuela, que uno decía, cumple el checklist. Pero claro, las organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, nos estaban diciendo, nos estaban levantando alerta de que en Venezuela había una persecución y ahí justamente la libertad de expresión, asociación, reunión se estaba viendo vulnerado. Ese tipo de confusiones, ese tipo de matices, como lo hemos señalado a lo largo de esta plática, con la democracia como un derecho humano nos llevaría a poder solucionar esas discrepancias. Primero agotando las vías internas, pero sabemos que cuando la democracia está en jaque, el aparato judicial, como lo mencioné en la primera intervención, se usa, se interviene.
Por lo tanto, tener un sistema internacional con una jurisprudencia desarrollada y con una capacidad de reacción que para nosotros como ciudadanía sea predecible es importante. La democracia, como las elecciones, yo cuando en general trabajo en esto en elecciones y siempre lo repito, las elecciones son altamente reguladas y eso no es una garantía de la política, es una garantía para todas y todos nosotros de que sepamos de que las reglas están claras. Y si esas reglas se mueven, sobre todo si se mueven a último minuto, hay que sospechar. En el caso de la democracia tenemos que tender a algo parecido, una democracia participativa, vibrante, pero con reglas claras y con mecanismos que nos permitan defenderla. Gracias, Álvaro. Creo que rescato mucho lo que señala sobre cómo, digamos, uno de los elementos que demuestra el deterioro de esta visión del derecho humano a la democracia es la creciente escalada de la violencia política en razón de género. Añadiría, desde Derechos Digitales hemos documentado cómo el uso de las campañas coordinadas de la desinformación, el discurso de odio, el uso de tecnologías de inteligencia artificial para la creación de deepfakes que buscan afectar las campañas de mujeres candidatas, es un fenómeno que afecta profundamente la defensa del derecho a la democracia en esta vertiente de la democracia como sistema político, como entorno en el que se gozan de elecciones libres, abiertas, transparentes. Luego, quisiera resumir algunas cuantas preguntas para Gisela, reunirlas, que son varias y que van en este sentido. Primero, la condición vinculante de las opiniones consultivas. Luego, ¿qué pasaría con los estados que incumplirían esa futura opinión consultiva vinculante? Y si es que el reconocimiento del derecho humano a la democracia impediría o no el desarrollo de otros sistemas políticos alternativos. Sobre lo primero, las opiniones consultivas son como una especie de guía para que los estados actúen para la protección de los derechos, ¿no? Como ya dije, hay opiniones consultivas sobre distintos temas y la consecuencia por no cumplir lo que la Corte ha ordenado en sus opiniones consultivas es que tienen la posibilidad de ser demandados ante la Comisión Interamericana primero y luego ante la Corte eh, sobre sobre el incumplimiento de esos estándares. Ahí creo que vale la pena mencionar que los estados tienen la posibilidad y la obligación en realidad de hacer lo que se conoce como control de convencionalidad, que es aplicar los estándares creados por la Corte a través de las actuaciones de sus autoridades, que inicialmente se creó pensando en las actuaciones de los jueces, pero actualmente la jurisprudencia de la Corte lo que dice es que el control de convencionalidad permea la actuación de todos los órganos del Estado. Un ejemplo claro de esto que les decía de la posibilidad de ser demandado es la opinión consultiva sobre identidad de género y matrimonio igualitario. La primera vez que la Corte se pronuncia sobre el tema de identidad de género es en la opinión consultiva 24, a la que ya hice referencia, que es sobre este tema. Y ya después de eso, la Corte ha conocido varios casos sobre el tema. Y de hecho, recientemente, hace unos días, la semana pasada, se notificó un caso que tiene que ver con, no solamente tiene que ver con identidad de género, pero tiene que ver con violencia en contra de personas con identidad de género distinta. Y ahí el Estado, digo, la Corte declaró la responsabilidad del Estado de Honduras. Sobre la última pregunta que tiene que ver con si que la Corte establezca un derecho humano a la democracia, vetaría la posibilidad de otros sistemas políticos, yo creo que no, o sea, creo que lo que nos plantea la solicitud de opinión consultiva el, del Estado de Guatemala es que el sistema interamericano en particular, porque creo que el sistema de Naciones Unidas también ha tenido la democracia como eh, en su ámbito de acción, pero el sistema interamericano, si uno revisa los instrumentos constitutivos y los diferentes tratados,
ha tenido a la democracia en su centro. Em, y lo que nos plantea el Estado de Guatemala en su opinión consultiva es si la democracia es un sistema político o si es un derecho, o si es ambos. Lo que nosotros decimos en nuestra opinión consultiva es que es ambos. Y en nuestra, perdón, en nuestra contribución a la opinión consultiva. Y cuando se habla de un derecho a la democracia, estamos hablando de un derecho a la democracia como un derecho individual. Es otra de las preguntas que establece el Estado de Guatemala, si es solamente un derecho, si solamente puede ser considerado como un derecho colectivo o si puede ser considerado como un derecho individual. Es un derecho que tiene la persona, por lo menos desde nuestro punto de vista, eso es lo que nosotros estamos planteando. Y para terminar, yo quisiera aprovechar para decir que ahora estamos en la mitad del proceso de opinión consultiva, o digamos que casi llegando al final, y en la próxima semana, a partir del próximo lunes, si no me equivoco, van a haber audiencias de la Corte Interamericana que van a ser públicas. O sea, por si les interesa darle seguimiento a esta discusión, van a haber audiencias que se van a llevar a cabo presencialmente en Brasil, pero que se van a estar transmitiendo por la página web de la Corte, en donde tanto estados como organizaciones que forman parte de la OEA, como organizaciones de la sociedad civil, van a estar planteando sus puntos de vista sobre esta consulta y también van a poder ver la reacción de la Corte. La Corte tiene la posibilidad de hacer preguntas sobre los temas que se están planteando. Así que va a haber una discusión bastante interesante. Creo que son 4 días de la próxima semana. En el caso nuestro, nosotros vamos a estar participando el 20 en horas de la tarde, para que lo tengan presente. Genial, mil gracias, Gisela. Bien, para estar a tiempo y concluir nuestro seminario en los 60 minutos que les habíamos prometido que iba a durar este espacio, quisiera ir advirtiendo algunas ideas que han sido sugeridas hasta ahora aquí. Al principio se señaló cómo la opinión consultiva fue generada a iniciativa de Guatemala en 2024 y lo hace precisamente al observar la regresión democrática que se está experimentando en la región. Luego, en ejercicio de sus facultades, la Corte Interamericana acepta esta solicitud. Nos encontramos próximos al periodo de audiencias y entre las múltiples preguntas que eleva el Estado de Guatemala, explora una en la que enfocamos particularmente la atención del amicus que fue generada de manera colectiva por múltiples organizaciones que estamos aquí en esta llamada y que tiene que ver con la pregunta sobre si la democracia es un sistema político, es un derecho humano autónomo o si es ambas. Luego, Gabriela nos comentaba desde su experiencia como defensora en Guatemala que la democracia genera en efecto condiciones habilitantes para el ejercicio de otros derechos y que en tanto debemos considerarlo un derecho humano, hay una relación interdependiente entre la democracia y derechos como el de la protesta pacífica, el derecho a la reunión pacífica, así también como la libertad de expresión, entre tantos otros. Gisela también sugería no solo derechos de corte individual, sino también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Álvaro, por otra parte, puntualizaba la atención que vamos a prestar en el amicus colectivo, en donde llamamos la atención de la Corte sobre los elementos habilitantes de este derecho humano a la democracia, entre ellos la participación significativa de la ciudadanía en los asuntos públicos, la protección del espacio cívico abierto, plural y seguro, y el derecho a defender derechos. Y en últimas, extendemos esta invitación al público, a quien quiera conectarse a las audiencias. La otra semana van a estar siendo transmitidas. Quienes quieran también consultar el contenido de los distintos amicus que han sido enviados a la Corte, estos son públicos, pueden ser visualizados en la página web de la Corte. Llamamos la atención, por ejemplo, sobre los amicus que exploran la relación entre la defensa del derecho humano a la democracia en estos tiempos atravesados o profundamente impactados por nuevas y emergentes tecnologías, así como las posiciones de los estados que se oponen al reconocimiento de este derecho y que comparten una visión mucho más exegética del contenido de la convención, entre otros. Desde la amicus, nuestra visión
es que el derecho humano a la democracia existe fruto de la interpretación sistémica de los instrumentos interamericanos. Como les habíamos prometido, este evento concluiría en 60 minutos, está grabado, será cargado en línea en nuestras distintas plataformas de las organizaciones que participamos aquí para que puedan volver sobre esta charla si les apetece. Y agradecemos nuevamente su asistencia, la atención que han prestado. Agradecemos también a los panelistas que nos han acompañado por la generosidad de sus ideas y por su tiempo. Les agradecemos y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Mil gracias a todos y a todas.